Mushoku Tensei, volumen 26. Adultez, el arco de la batalla final, parte 3. Capítulo final, edición completa. Nota, así decía el título. Historia 1, el sueño final. El lugar en el que me encontré era todo blanco. El mismo lugar blanco de siempre. Podía contar con mis dedos el número de veces que había estado aquí desde que reencarné en este mundo, pero cada vez, sin falta, seguía siendo el mismo lugar blanco y vacío al que sigo regresando. Cuando vine aquí, siempre tenía el mismo aspecto que en mi vida pasada, con barriga y rollitos de flacidez. Mi cuerpo se sentía pesado e impotente. Por extraño que parezca, ya no me disgustaba. No sentí la frustración brotando en lo más profundo de mi pecho. Estar así no parecía tan malo. Tal vez fue porque no había vuelto aquí en mucho tiempo. A menos que... Esperar, ¿qué? Eso fue raro. Claro, había pasado mucho tiempo, pero no recordaba haberme quitado el brazalete. Nunca me lo quité. ¿Por qué estaba aquí? Espera. ¿Qué estaba haciendo antes de venir aquí? No podía recordar lo que había estado haciendo antes de quedarme dormido. Creo que probablemente fue, ya sabes, algo parecido a ser un bebé. No lo olvides, no había hecho nada parecido en mucho tiempo. Lo había estado descuidando durante unos 10 años. Por alguna razón, mi memoria estaba confusa. ¡Ey! Aturdida como estaba mi memoria, mi visión era aguda. Como siempre, él estaba aquí en este lugar blanco. Esa mancha pixelada. El dios humano. ¿Pero qué fue esto? Parecía extraño. Su cuerpo estaba hecho pedazos, con cada una de sus 4 extremidades sujetas por algo que parecía un círculo mágico y atadas por una especie de cadena translúcida. Parecía el jefe final de un juego de rol. Era como, no sé, a menos que lo golpearas en la pierna derecha, usaría un hechizo de restauración para recuperar su salud completa. Un dolor de cabeza gigante. ¿Qué te pasó? ¿Haciendo cosplay de Exodia el Prohibido o algo así? Me tienen. ¿Quién? ¿Me estás preguntando eso? No veo a nadie más preguntando. ¿Qué? ¿Hay alguien aquí además de mí? Echa un vistazo allí. Me di vuelta y vi una multitud de personas. Estaban de espaldas a mí. No había nadie allí que yo conociera. Hombres desconocidos y mujeres desconocidas, demonios, humanos. Eran unos 8. Uno de ellos, lo sabía. Era Orsted. Era el mismo de siempre, pero algunas cosas habían cambiado. No tenía su casco negro y tenía una cicatriz considerable en la cara que lo hacía parecer más temible que nunca. Sin embargo, todas las personas que lo rodeaban le sonreían. El rostro de Orsted era tan aterrador como siempre, pero había una ligera suavidad en su expresión. No podía entender de qué estaban hablando, pero podía ver la confianza entre ellos. El que hablaba era un niño. Parecía tener 17 o 18 años, con el pelo corto y el tipo de buena apariencia que me hizo pensar que sería bueno en los deportes. Una cara normal y asiática que se desvía de sus rasgos. Tenía una bonita sonrisa. Supongo que la maldición de Orsted no le afectó. Mientras observaba al niño, una mujer del grupo se levantó. Sentada, los demás la habían ocultado. En realidad, ella era más una niña que una mujer. Tenía el pelo azul y a su lado estaba un lobo blanco gigante. Ah, la había visto en alguna parte antes. Se parecía a Roxy, pero no era Roxy. Definitivamente era un amigo, pero nunca confundiría a otra persona con Roxy. Entonces, ¿quién era ella? ¿Podría ser ella Lara? En ese momento, la chica se giró y me saludó. No puede ser para mí. Tenía que estar saludando al dios humano. Un hombre que estaba cerca de ella le dijo algo, probablemente preguntándole qué estaba haciendo. Ella dijo algo en respuesta y él miró en mi dirección sorprendido. Él también parecía asiático. No había mucha gente en este mundo con ese tipo de cara. Podría haber sido japonés.
Le habría dado unos 20 años, no más de 30. Se volvió hacia mí y me hizo una reverencia, un gesto japonés. ¿Quizás era japonés? Entonces, todo el grupo se volvió hacia mí. Vi caras tanto de jóvenes como de mayores. Lo que primero pensé que eran 8 personas era en realidad un grupo mucho más grande, pero estaban borrosos, lo que hacía difícil verlos. El único rostro que reconocí fue el de Orsted, pero esa era Eris. Un espadachín con el pelo rojo trenzado miraba en esa dirección. No, aunque ella no se veía como yo recordaba a Eris. Todos miraron en nuestra dirección e hicieron gestos de agradecimiento. ¿Estaban agradeciendo al dios humano? Probablemente no, sus modales no eran los adecuados para eso. ¿A quién, entonces? Mientras observaba, preguntándome, todos entraron en un círculo mágico dibujado por Lara y desaparecieron en alguna parte. Así de simple, todos se habían ido. El círculo mágico permaneció, brillando de color azul pálido, pero después de un tiempo, el brillo se desvaneció y el círculo mágico desapareció. Todo se había ido. Esos tipos se confabularon contra mí y se fueron a la ciudad. Luego me cortaron así y me sellaron aquí. Dijo que si moría, el último mundo humano que quedaba podría ser destruido. ¿Sería destruido? ¿Cómo debería saberlo? No es como si hubiera muerto antes. Correcto, buen punto. Nadie sabe qué pasa cuando mueren. Entonces, ¿estás feliz ahora? ¿Con qué? Este es el final que querías. Yo, viviendo aquí solo con todos mis poderes sellados. Estoy viviendo solo para mantener el mundo en existencia. Ya no puedo verlo. No puedo hablar con nadie. Seguiré mirando este vacío blanco y vacío. No lo sé. Es difícil decir si eso me hace feliz o no. Mi objetivo nunca fue hacerte nada. Solo quería una vida feliz con Sylphie, Roxy y Eris. Ir a trabajar, ganarme la vida, volver a casa a cenar con mi familia, hacer algo muy dulce, hacer bebés por la noche. Una vida normal, no, una vida feliz como esa. Una vida normal, la vida más feliz que pudiera imaginar. Tu felicidad es mi miseria. Sí. Muy bien, entonces estoy satisfecho. Quiero decir, te ves tan miserable como es posible estar ahora, así que debo estar feliz. Tú no puedes, en serio. Me repugnas. No pude leer la expresión del dios humano, pero su voz no era odiosa. Estaba simplemente lleno de tristeza. Sonaba como si fuera a llorar. Te odio. Bueno. Bueno, tú. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en la cama. Era una cama realmente enorme, lo suficientemente grande como para que 3 personas pudieran dormir cómodamente en ella, y era suave. Tenía la espalda un poco húmeda, lo cual no me gustó, pero por lo demás fue agradable. No había nadie durmiendo a mi lado. Podía mover los ojos y el cuello, pero no tanto el cuerpo. Era como si la manta pesara demasiado. Moví solo mis ojos para apartar la mirada de la cama y vi a una chica pelirroja sentada allí. Tenía los párpados simples y una línea decidida en la barbilla, la viva imagen de Eris, aunque llevaba el pelo recogido en una sencilla trenza y era mucho más pequeña. Tanto en altura como en tamaño de copa. Eso me lo esperaba, parecía tener unos 5 años. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, dejó caer lo que sostenía y se puso de pie de un salto. La silla cayó con estrépito y parecía que ella iba a caer con ella. De inmediato la levanté. ¿Cómo la sostuve cuando mi cuerpo no se movía? Yo mismo no podría decírtelo. Ella simplemente extendió las manos y se quedó atrapada en el aire, luego se enderezó. Tan pronto como plantó los pies en el suelo una vez más, salió de la habitación. Mamá, mamá, el bisabuelo está despierto. Escuchando el ruido de pies corriendo, miré el objeto que ella había estado sosteniendo. Era un brazalete grabado con el emblema del dios dragón. No recordaba haberlo quitado, pero, sí, supongo que ella debió quitarlo mientras yo dormía. Alcancé el brazalete,
mis brazos temblaban. Era muy pesado. No, tacha eso. No era pesado. Yo era débil. Mi brazo se había vuelto tan delgado que ni siquiera podía levantar un brazalete. En ese momento, mis ojos encontraron el espejo en un rincón de la habitación y vi a un anciano desplomado en la cama que parecía que iba a morir en cualquier momento. Tenía barba blanca, cabello blanco y arrugas profundas. La sombra de la muerte era visible en cada línea de su rostro. Ah, ahora lo recuerdo. Este año cumplo 74 años. Había algo extraño en pensar eso. Todo lo demás realmente no lo recordaba. Era como si una niebla se cerniera sobre mis recuerdos. ¿Había habido una habitación como esta en mi casa? Rudy, una mujer de pelo blanco que aparentaba unos 40 años, irrumpió en la habitación. Una auténtica dama de mediana edad. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella vino directamente a mi lado y agarró mi mano que yacía sobre las mantas. ¿Sylvie? Sí. Así es, Rudy. Es Sylvie, me dijo suavemente. ¿Sabes quién soy? Sí. Sí, te conozco. ¿Qué me pasó? No pasó nada. Es solo que estuviste dormido durante mucho tiempo. Así que simplemente estaba dormido. Bien. Sentí sueño. ¿Pero por qué no puedo moverme? Sí, bueno. Sí. Sylvie no me respondió. Ella simplemente acarició mi mano con simpatía. Como si estuviera siguiendo la corriente de un anciano olvidadizo. Espera, no querrás decir. ¿Estoy senil? ¿Es por eso que no tengo recuerdos? ¿Qué? 74 no debería ser edad suficiente para eso, pero ¿tenía realmente 74? Quizás había envejecido mucho más. Quizás llevaba mucho más tiempo senil. De todos modos, ¿cuánto tiempo había estado en esta cama? Tengo miedo. Dije. Está bien. Estoy aquí contigo. Sylvia apretó mi mano con más fuerza. Solo eso fue suficiente para aliviar parte de mi miedo. Pero no todo. Al instante siguiente, un torrente de gente irrumpió en la habitación. Vi un niño pelirrojo, un niño de pelo azul, un niño rubio. Algunos de ellos eran jóvenes, otros de mediana edad, algunos ancianos, y todos se acercaron a mi cama. Parecían personas que conocía. Mira, Rudy. Todos están aquí para verte. Sí. Por alguna razón, no podía recordar ninguno de sus nombres. Ah, uno de ellos lo conocía. La que entró lentamente detrás de todos los demás y luego cerró la puerta detrás de ella. Era una niña pequeña de cabello azul. Lo llevaba recogido en trenzas, como siempre. Roxy. Rudy. Cuando dije su nombre, por un momento pareció que iba a llorar. Pero ella se acercó directamente a Sylvie y luego acarició suavemente mi cabeza. Rudy. Gracias, Roxy. Luego, cuando la palabra se me escapó de la boca, dije, maestra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Roxy. Se lo secó apresuradamente y trató de parecer alegre, pero su boca solo se torció, incapaz de formar una sonrisa completa. Me asaltó una pregunta. ¿Qué pasa con Eris? ¿No está ella aquí? Por lo general, ella habría entrado corriendo primero, pero no vi ninguna señal de ella. Oh, Rudy. Eris ya. Se fue primero. ¿A dónde fue? Ella te está esperando, Rudy. Ah, ahora veo. Ya veo. ¿Estaba ahí para ella? Sí, no te preocupes. Lloraste durante 3 días seguidos, pero lo superaste. Así es. Estaba confuso, pero el recuerdo volvía a mí. Eris había seguido entrenando duro después de los 70. Pero un día, después de salir a correr y hacer sus ejercicios con la espada, llegó a casa, se cayó en la cama y eso fue todo. Ella nunca más se levantó. Cuando me di cuenta, ella ya estaba muerta.
Lloré porque pensé que tal vez si me hubiera dado cuenta antes y hubiera usado magia curativa en ella, tal vez podría haberla recuperado. Lo había olvidado. Eso significaba que tampoco podría tener mucho tiempo. Lo siento, murmuré. Están todos aquí para mí, pero no sé quién es quién. Lo sé, no te preocupes. Veamos. De allá tenemos a nuestros nietos, ese es el hijo de Lucy, Roland, ¿ves? Y a su lado. Sylvie pasó señalando a cada uno de ellos y diciéndome sus nombres. Eran casi todos mis nietos y bisnietos. ¿Dónde estaban mis hijos? Ah, es cierto, todos abandonaron el nido y se mudaron a vivir lejos. Y allí, con el pelo rojo, la chica que se parece a Eris. Esa es la nieta de Arús, tu bisnieta, Feris. Ah, la chica que me despertó. La pelirroja parecía un poco avergonzada. Probablemente nerviosa de que la regañaran por intentar tomar mi brazalete. Tuve la sensación de haber visto aquí en alguna parte antes. Bien. Ella había estado en mis sueños sobre el dios humano. Estaba bastante seguro de que ella había estado en ese grupo de personas. Sí, eso fue todo. Había sido ella, seguro. Ella era mucho mayor de lo que era ahora, pero sabía que era ella. Ven aquí, le dije, y ella obedeció, con lágrimas en los ojos. ¿Me quitaste esto del brazo? Señalé el brazalete. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Supongo que ahora que sabía que meterse en problemas era inevitable, estaba tratando de salir llorando. Lo siento, dijo. Es tan bonito. Lo es. Bueno, entonces quédatelo. Ella me miró boquiabierta. ¿En serio? A cambio, no podrás tomar las cosas de la gente sin preguntar nunca más. Lo prometo. Buena niña. Extendí la mano lentamente y le di unas palmaditas en la cabeza. Quizás la regañen más tarde, pero bueno. No sería culpa mía si ella resultara malcriada. Todos lucen saludables. Sí, ellos lo están. Eso me tranquilizó. A todo el mundo le iba bien si yo tuviera tantos nietos y bisnietos. Alegra oírlo. Todo ese trabajo valió la pena. Cuando mis fuerzas se desvanecieron, mi mano se deslizó de la cabeza de Feris. Hubo murmullos a mi alrededor. Relájense. No voy a apagarlo todavía. Planeo quedarme como un anciano postrado en cama por un tiempo todavía. Alguien entró en la habitación. Era alto, con cabello plateado y un ceño fruncido. Rudeus, dijo. Sir Orsted. En el momento en que apareció, el ambiente de la habitación cambió. ¿Fue tensión? ¿Miedo? Pero no, fue más relajado. Fue tranquilidad y confianza. ¿No es necesario que uses el casco? No. Tus nietos lloran cuando me lo pongo. Estallaron risas a su alrededor, junto con gritos de no lloraré más y hombre, realmente lloré en ese entonces. ¿La gente ya no teme tu cara? No, la maldición permanece. Solo tus hijos y nietos no se verán afectados. La expresión de Orsted era mucho más suave que cuando lo conocí por primera vez. Todavía estaba frunciendo el ceño, pero supongo que se podría decir que estaba relajado. En realidad, Sir Orsted, eso me recuerda, dije. ¿Qué es? Justo antes, cuando Feris me quitó el brazalete, soñé con el dios humano. Hubo una pausa. ¿Eres un discípulo ahora? Bueno, no sé sobre eso. Podría haber sido simplemente un sueño normal. Dije. Si me hubiera convertido en discípulo, ¿qué harías? ¿Me matarías como hiciste con todos los demás? Naturalmente. No soporto a los traidores, dijo Orsted, muy serio. A pesar de eso, inmediatamente me di cuenta de que estaba bromeando. Todos a su alrededor se rieron, por un lado, y no sentí ninguna hostilidad proveniente de él. Se sentía de mal gusto decir ese tipo de cosas frente a un anciano postrado en cama a las puertas de la muerte,
Pero tal vez era una de esas frases infalibles que siempre provocaban risas. En el sueño, habías derrotado al dios humano. Estaba atado con magia. Un buen sueño, entonces. Sí, realmente bueno. ¿Ese sueño podría haber mostrado eventos futuros? Se sentía real, pero claro, los sueños siempre lo hacen. Espero que hagas todo lo posible para que se haga realidad, le dije. Orsted asintió solemnemente. Como era de esperar, después de 50 años de conocerlo, pude leer sus expresiones con increíble precisión. Viviste bien. Que descanses en paz. Ja, ja. Es un poco temprano para descansar. Quería permanecer despierto un poco más. Me sentí bien. Aunque realmente no podía moverme, la luz del sol sobre mí era cálida y agradable. Me quedaré un poco más. Solo un poco más. No era como si hubiera algo que realmente quisiera hacer. Solo quería mirar todas las caras a mi alrededor por un poco más de tiempo. Eso fue todo. Supongo que se podría decir que estaba un poco triste por dejarlos. Solo quería 1 o 2 horas más con ellos, incluso otros 10 minutos serían suficientes. No tenía nada que necesitar decir. No tenía ningún arrepentimiento persistente. En este momento me sentí bien en cierto modo. Eso fue todo. Solo un poco. Mis párpados comenzaron a cerrarse, cayendo poco a poco. Lo último que vi fue a la chica que se parecía a Eris y los rostros de Sylvie y Roxy. Entonces mis ojos se cerraron. Y así, simplemente. Me fui. Historia 2. 34 años. Desperté. Tuve la sensación de haber tenido un sueño extraño. Como un sueño feliz. Sylvie y Roxy estaban allí. Eris no, pero había una niña que se parecía a ella. El sueño fue confuso, pero lo recordé perfectamente. En el sueño morí. De alguna manera, supe que nunca más despertaría después de ese sueño. Pero no me sentí mal. En realidad, era la segunda vez que moría y fue mucho mejor que la primera. Me di cuenta de que una chica estaba sosteniendo mi mano y permaneciendo inmóvil. Tenía el cabello azul recogido en una sola cola de caballo. Tenía mi mano en la derecha y un brazalete en la izquierda, y tenía una expresión en su rostro como la de un ciervo ante los faros. Lo siento, dijo de repente. Debieron haberle enseñado a disculparse cuando hizo algo mal. ¿Lo querías? No. Mi hermana mayor dijo que había una cresta increíble escondida debajo de tu brazalete, papá. ¿Lo hizo? No había ninguna cresta oculta. Después de todo, no fui el elegido. Pero mirando más allá de la chica que sostenía el brazalete, vi un cepillo apoyado en la mesita de noche. Definitivamente eso no había estado ahí antes de quedarme dormido. ¿Ibas a dibujarlo? Lo lamento. Estaba lo suficientemente motivada como para intentar convertir una mentira en realidad. ¿Debería elogiarla o regañarla? Está bien, no, esta fue una situación de regaño. Es responsabilidad del padre educar a su hija, así que... Sí. Lara, no debes decir mentiras. Ve a pedirle perdón a tu hermana. Está bien. Le di unas palmaditas en la cabeza y ella salió de la habitación, abatida. Después de que ella se fue, vi una gran bola de pelo blanco. Leo debía haber estado vigilando fuera de la puerta. Estaba a punto de volver a ponerme el brazalete, pero entonces el cepillo me llamó la atención. Lo usé para pintar el escudo de mi Gord en mi brazo y luego me levanté de la cama. Uf, eso es un dolor de cabeza desagradable, bebí demasiado. Acuné mi cabeza entre mis manos. Tal vez fue la fiesta de la noche anterior, o tal vez fue el sueño que acababa de tener, pero me dolió muchísimo. Habían pasado 10 años desde la batalla en el reino Vieiril. Este año cumpliría 34. Estos 10 años habían sido pacíficos gracias a la ausencia del dios humano. Después de esa batalla, realmente se detuvo.
No había visto tanto píxel de él desde hacía algunos años. No es que hubiera bajado la guardia. Mientras estaba constantemente atento a ataques sospechosos, seguí preparándome para enfrentarme a Laplace, tal como lo había hecho antes. Las cosas transcurrieron mucho mejor sin que el dios humano metiera las narices. En los primeros 5 años terminé de visitar a todas las naciones del mundo. Algunas de ellas no eran partidarios, pero en general todos se comprometieron a trabajar con nosotros para prepararnos para la próxima guerra con Laplace. Ahora, estaba trabajando en investigación y enseñando magias silenciosas en la Universidad Mágica en el Reino Azuran, mientras también lideraba a los ejércitos del mundo para desarrollar contraestrategias a los movimientos más probables del Laplace. Para ese trabajo, dejé de lado el nombre de Rudeus y comencé a trabajar bajo el nombre de Silencioso 7 Estrellas. La teoría que Nanaosi había propuesto una vez podría ser precisa o no, pero ella había dicho, quiero que des mi nombre como pista, en caso de que un amigo de nuestro viejo mundo alguna vez venga aquí. Tomé en serio sus palabras y difundí su nombre. También le estaba dando una gran reputación, pero ¿y qué? Sin daño, sin falta. Por el momento, la conciencia era la prioridad, y una persona de otro mundo seguramente entendería el significado detrás de lo que había intentado hacer en su nombre. Últimamente había estado investigando la recuperación de maná para mejorar la tasa de recuperación de maná de Ørsted. Logré crear una poción que restauraba maná, pero por alguna razón no funcionó en Ørsted. ¿Posiblemente el maná humano y el maná del dragón eran diferentes? Podría haber sido otra cosa. Iba a seguir adelante con la investigación un poco más, pero no podía quitarme la sensación de que estaba llegando a un callejón sin salida. La poción había sido un gran éxito a su manera, por lo que no había sido del todo en vano. Además, todavía quedaban muchas otras cosas por hacer. No pude descansar todavía. Mis hijos habían crecido. Lucia tenía 17 años. Lara tenía 15 años y Arus 13. Sieg tenía 11, creo. Todos estaban prosperando. También tuvimos 2 hijos más, Lily Greybat, con Roxy, y Christina Greybat, con Eris. Ambas mujeres. Con 6 hijos éramos una gran familia. Cuando Lucy cumplió 7 años, tuvimos una reunión familiar para decidir aproximadamente nuestra política educativa para ella, cosas como enviarla a la Universidad Mágica desde los 7 años, luego programar su ceremonia de mayoría de edad para después de la graduación y luego hacer que asistiera a la Universidad Nacional en Asura durante 3 años. Mi filosofía personal era que era mejor no exigir demasiado a los hijos. Aún así, pensé que deberíamos decidir dónde serían educados y proporcionarles algunas pautas sobre el camino que deberían tomar. Fue deseo expreso de Ariel que enviara a mis hijos a la Universidad Nacional Azuran. Tenía una deuda enorme con ella. Si ella hubiera dicho, dame a uno como esposo para que podamos unirnos como parientes consanguíneos. Me habría negado, claro, pero una cosita como pedirme que envíe a mis hijos a su universidad. Difícilmente podría negarme a eso. Quería pagar gradualmente mi deuda con ella. Ariel, por cierto, tuvo su propio bebé después de la batalla del reino de Vieiri. No se había casado con el padre para no darle demasiado poder. Al parecer, mantenía un harén de hombres considerable. Ariel ahora tenía 5 hijos, pero no estaba claro quién había sido el padre de 4 de ellos, o eso me había dicho Luke, con el rostro pálido y acunando su cabeza entre sus manos. En ese momento, me pregunté cómo había descubierto quién era uno de ellos. Ahora que lo pienso, es posible que el que conocía fuera el propio Luke. Según los informes, Ariel estaba planeando emparejar a uno de mis hijos con uno de esos 5. No me gustaba mucho la idea de que mis hijos fueran utilizados como peones políticos, pero una vez que fueran mayores de edad, si a ambos les parecía bien el matrimonio, lo permitiría. Mis hijos aún eran pequeños, pero sabía que cada año que pasaría crecerían. Lucia en particular ya era una adulta con decisión propia. No es que los adultos que la rodeaban hubieran madurado mucho, honestamente no podría decir si había cambiado. Cada vez que pensaba que había mejorado algún rasgo malo, aparecía otro. A veces los malos rasgos que había corregido también recaían. Sentí como si estuviera cometiendo los mismos errores una y otra vez a medida que pasaban los años.
El único signo visible real de mi crecimiento fue cómo mi rostro envejeció con el paso de los años. Incluso había recibido algunas líneas de risa. Sylvie me dijo, eso también me gusta de ti, pero me hizo sentir un poco culpable cuando ella todavía parecía joven. Se notaba que estaba envejeciendo, pero los cambios fueron leves considerando que teníamos la misma edad. Eso significaba que este año cumpliría 34 años, pero todavía aparentaba unos 20 años. Su piel brillaba con juventud, y aunque había tenido 2 hijos, su trasero todavía estaba tenso y se sentía tan bien como siempre. Lo único era que, por dentro, ella se había convertido totalmente en una mamá, así que había empezado a regañarme mucho. Roxy nunca cambió. Ella se veía igual y actuaba más o menos igual también. Se enojaría si le dijera eso, pero lo dije como un elogio. Ella seguía siendo mi maestra, como siempre, así que cada vez que hacía algo mal ella me corregía. Su torpeza nunca disminuyó con el paso de los años, pero siempre se recuperó. El fracaso es un maestro maravilloso, como dicen. Por su aspecto, Eris era la que más había cambiado. Al igual que yo, parecía de su edad. Solo que, tal vez porque no se saltó ni un día de entrenamiento, parecía mucho más joven que yo. Todavía tenía la piel de una mujer de 20 años. Tener un segundo hijo parecía haberla suavizado un poco, pero todavía se abalanzaba sobre mí de vez en cuando. Ella apenas había cambiado en absoluto por dentro, lo opuesto a Sylvie, pero sentí que se había vuelto menos violenta desde que comenzó a enseñar lucha con espadas a los niños. Había aprendido a sonreír y soportar cuando su temperamento estallaba. Ella todavía me golpeaba si le tocaba el trasero o los senos sin permiso, pero eso era natural. Lilia y Zenith parecían mayores. Ambos todavía estaban sanas, pero Lilia, tal vez porque su pierna siempre le había dado problemas, había comenzado a tener dolor de espalda y rigidez en los hombros. La magia curativa haría que desapareciera, pero si le dabas 3 meses, volvería. Parecía que sería difícil desarrollar una cura perfecta. Todos los demás estaban envejeciendo bien junto a nosotros. Sanova y Cliff ya eran tipos mayores, ambos ocupados con sus trabajos y sus familias. Estaban ahí el uno para el otro cuando se metían en apuros. Norn y Aisa se casaron y se mudaron. Sus parejas eran ambos un poco complicados, como personas, pero claro, había tenido una buena charla con ambos y estaba convencido de que eran dignos, así que no era mi lugar comentar sobre eso ahora. Realmente estaba cumpliendo 34 años. Fue una época que tuvo cierto significado para mí. Ese día, alrededor del mediodía, salí. En las afueras del pueblo, en lo alto de una pequeña colina, había hileras de piedras redondeadas. Era un cementerio. Hola. Realmente aprecio todo esto. En la entrada, le di las gracias al guardián de la tumba, como siempre hacía. En los últimos 10 años, el número de tumbas aquí ha aumentado. La gente viene al mundo y lo deja, pero las lápidas no disminuyen mucho. En otros cementerios, a veces las lápidas pueden ser derribadas cuando muere toda una familia o algo así, pero este cementerio era para nobles. A menos que la línea terminara, las lápidas permanecerían, especialmente porque el reino Ranoa y la ciudad mágica de Saria se estaban volviendo cada vez más poderosas. A medida que aumentaba su poder, también aumentaba el número de nobles, y el número de lápidas aumentaba con ellos. Me detuve frente a una tumba. En la piedra redondeada estaba escrito Paul Greyrat. Estaba mucho más desgastado que cuando se construyó por primera vez. Usando el equipo que había traído, limpié el área alrededor de la tumba y pulí la piedra. Después de eso, saqué un poco de alcohol como ofrenda y luego junté las manos. Hacía mucho que no venía aquí. Hace mucho tiempo, cada vez que pasaba algo venía a informarlo, pero últimamente mis visitas se habían vuelto menos frecuentes. Todavía veníamos una vez al año con toda la familia, pero de alguna manera ya no era lo mismo. Me pareció que esa visita anual era más una costumbre que una visita para ver a Paul. No había suficiente gratitud en ello. Hola, papá. Todo el mundo está muy bien. Una vez hecho este primer anuncio, pasé a darle un resumen de los acontecimientos recientes.
Hacía esto todos los años, pero ya sabes, por si acaso. Este año cumpliré 34 años. 34 era la edad que tenía cuando morí en mi vida anterior. Sin siquiera pensarlo, me había vuelto tan viejo. Por alguna razón, parecía como si llegar a los 34 hubiera llevado más tiempo en este mundo que en el anterior. Probablemente porque tenía más cosas en mi plato. Eso y había viajado mucho más. Pero aunque voy a cumplir 34 años, tuve un sueño en el que muero a los 74. ¿De dónde había salido ese sueño? Quizás fue solo eso, un sueño. O tal vez el dios humano me había estado mostrando mi futuro, el dios humano sellado y yo enfrentando mi muerte contento. Había sucedido en el momento en que Lara me quitó el brazalete, por lo que el dios humano podría haber intervenido en ese momento. Si ese fuera realmente el futuro. Si el sueño me lo había mostrado el dios humano, entonces tal vez hubiera mostrado los frutos de todo el trabajo que había realizado hasta ahora. Habíamos ganado la batalla del reino Vieiri. Realmente había sido la última batalla. Después de eso, el dios humano ya no tenía forma de derrotarnos a mí y a Orsted, por lo que se había rendido. Habían pasado 10 años sin ninguna interferencia por su parte. No había habido nada en absoluto. Podría ser que estuviera merodeando en las sombras, pero tal como habían dicho Gis y Badigadi, no había escuchado ni pío de él. A veces, incluso me encontraba olvidando para qué estaba haciendo todo esto. Eso significa que puedo dejar de esforzarme tanto. ¿Verdad? Si el dios humano realmente se hubiera rendido, si mi trabajo realmente hubiera llegado a su fin, entonces podría reducir a aproximadamente la mitad del trabajo que estaba haciendo ahora y vivir una vida más relajada. Podría dedicar un día entero de cada 3 aproximadamente a dedicarme a hacer bebés con mis esposas, o enseñarles todo tipo de cosas a mis hijos. Una vida tranquila como esa no sonaba tan mal. Es broma, dije, riendo. ¿Qué idea? Incluso si el dios humano se hubiera rendido conmigo, ¿y qué? No era como si odiara mi trabajo ahora. No estaba sufriendo. Estaba preparando las cosas para llevar a Orsted a la victoria en la batalla que se avecinaba. Que era una maravilla. Sí, hubo momentos difíciles, y además, dolorosos, pero nunca lo suficiente como para querer huir de ellos. Había cosas de las que tenía que encargarme, tareas que quería hacer, nuevos desafíos que probar. Por lo que sabía, hacerme sentir que todo estaba bien ahora era el complot del dios humano. Voy a seguir dándolo todo, papá. Simplemente seguiría como siempre lo había hecho. Había sido un sueño, decidí. Un sueño nacido de la esperanza, mostrándome lo que quería ver. Por favor, cuídame, dije, como dije siempre. Luego, junté mis manos una vez más. El hecho de que yo existiera tenía que significar que había un mundo después de la muerte. Solo que eso no significaba necesariamente que Poe estuviera aquí en esta tumba. Estaría divirtiéndose en otro lugar. Puede que no haya ningún motivo para venir aquí. Yo estaba de acuerdo con eso. Este fue un ritual. A partir de hoy, iba a seguir haciendo lo mejor que podía, y me importaba prometer eso frente a la tumba de Poe. Ah, y Gis. La tumba de Gis estaba al lado de la de Poe. Puse una ofrenda sobre él y luego junté las manos. No estaba seguro de lo que Gis pensaba sobre esto, pero claro, no era como si el tipo hubiera querido destruirme de todo corazón ni nada por el estilo. Si no te gusta cómo salieron las cosas, puedes contármelo dentro de 40 años. Aunque es posible que viva más que eso. O podría morir antes. No quería pasar por alto la muerte de Gis, pero muchos de mis sentimientos sobre ese tiempo se habían desvanecido en los últimos 10 años. Lo que recordé ahora fue su sonrisa. Siempre había estado usando esa estúpida sonrisa y hablando de maleficios. Al imaginarlo ahora, solo podía pensar en ello como un buen recuerdo. Nadie a quien amaba había muerto a causa de Gis. No tenía motivos para guardar rencor. Ahora que ya no estaba, al menos podría visitar su tumba. Bien, volveré pronto. Probablemente con la familia la próxima vez. Me puse de pie. No iba a cambiar nada solo por un sueño extraño.
Iba a hacer lo que quería y lo que tenía que hacer. Eso fue todo. Y dicho esto, regresé a la casa donde me esperaba mi familia. Historia 3. El mundo después de la muerte. Me encontré en una habitación blanca. ¡Ey! Hola. El imbécil pixelado aquí estaba en buena forma como siempre. Solo porque estaba sellado aquí, por supuesto, no significaba que estuviera deprimido. Estaba tan pixelado como siempre, así que... Eso que vi hace 40 años. Esa fue una visión del futuro, ¿eh? Lo entendiste. El dios humano era el mismo de siempre. Pero habían pasado 40, incluso 50 años desde la última vez que lo vi. Sus cualidades de igual que siempre hacía tiempo que se habían desvanecido en mi memoria lejana. Sin embargo, si lo recordaba siendo tan arrogante cuando nos conocimos como ahora. Pensé que si veías eso podrías darme un poco de holgura. Perdiste esa apuesta, ¿eh? Lo que sea. De todos modos estaba condenado. No era tan débil de voluntad como para renunciar a todo por lo que había trabajado solo por un sueño. Aunque es cierto que podría haberlo hecho si no hubiera sido en forma de sueño. Así era como te veías, dijo. Me miré a mí mismo. El cuerpo grande y regordete ya no estaba. En algún momento, mi apariencia había cambiado. Estaba en bastante buena forma. Se podía ver la definición de los músculos y mis abdominales estaban definidos y tonificados. Era el tipo de cuerpo que parecía poder flotar como una mariposa. ¿Era el cuerpo al que me había acostumbrado en este mundo? El cuerpo de Rudeus Greyrat. No podía ver mi propia cara, pero no la sentía muy vieja. ¿No lo sabías? No. Mis ojos ven directo al alma. Sabía que había algo diferente entre tu cuerpo y tu alma, pero esta es la primera vez que realmente te veo. Realmente me estaba dando nueva información interesante ahora. Por otra parte, tampoco sabía cómo era el dios humano. Técnicamente estábamos empatados. ¿Cómo es que mi cuerpo acaba de cambiar para verse así ahora? En realidad, no importa. No necesito una respuesta. De todos modos. Este es el final del camino para ti, dijo el dios humano. Sí, respondí extensamente. Había muerto a los 74 años. Fue confuso, pero recordé mis momentos finales. Estaba rodeado de mis hijos y mis nietos. Creo que al final fui feliz. Como mínimo, estaba a un mundo de distancia de los momentos finales de mi vida anterior. Cuando lo comparé con ese final solitario, impotente, patético y lamentable. Me facilitará las cosas tenerte fuera de escena. Es así. Mientras estabas vivo, todo lo que intenté hacer fracasó. Así que lo pensé. Tomé una hoja de tu libro, y muy lentamente, he ido construyendo mis aliados. Aún no has renunciado, ¿eh? El humor del dios humano cambió. Ahora estaba enojado. Obviamente, dijo. ¿Te rendirías si supieras que el futuro está por llegar? Siempre solo, incapaz de hacer nada, de ver nada, y pasar 10 o incluso 100.000 años así. Sé que no podría vivir así. ¿Cómo podría rendirme? Bien, es justo. Sin embargo, no puedo imaginar que se convierta en algo tan épico. Aún así, entendí un poco de lo que sentía. Si supieras que algo te va a suceder, el tipo de futuro que te espera, y que te arrepentirías a menos que actuaras ahora, no serías capaz de sentarte y dejar que suceda. Sí, supongo que no puedes renunciar. ¿Por qué estás actuando tan ambivalente? ¿Crees que ya has ganado o algo así? ¿Tienes un plan entonces? Sí. Y ahora sé que Ørsted recorre esos mismos 200 años en bucle. Además, tuviste demasiados descendientes. Pensé en una manera de usar eso. Durante los últimos 50 años, he tenido todo listo. ¿Es así? ¿Te ha llegado lo que estoy diciendo? Voy a poner todo lo que construiste en tu contra y luego lo estropearé. Una vez que te hayas ido de este mundo, usaré lo que hiciste para ganar.
Y no hay nada que puedas hacer al respecto porque, al final, estás muerto, no puedes hacer nada para evitar que tus descendientes se peleen y se maten entre sí. No puedes venir a mí gritando, por favor, para esto. Ni siquiera podrás verlo. Mientras continuaba la alegre perorata del dios humano, me rasqué la cara, y mientras estaba en eso, también me rasqué la parte posterior de la cabeza. No porque me picara, simplemente no estaba realmente seguro de cómo se suponía que debía responder. No me digas. Yo dije. ¿Qué demonios? Gritó, golpeando su pie hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué diablos eres tan engreído? Probablemente porque estoy muerto, dije rápidamente. El dios humano no parecía saber qué decir ante eso. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había sucedido hasta ahora. En este mundo, había hecho las cosas que quería hacer. Me casé e hice amigos. Tuve hijos y muchos nietos. Incluso me destaqué en mi trabajo. Es cierto que me preocupaba oír al dios humano hablar del futuro, y había cosas que pensé que debería haber hecho mejor. Pero de alguna manera, misteriosamente, no me arrepentí. No, tal vez debería decir que no tenía asuntos pendientes. Estaba preocupado y ansioso, pero no sentía la necesidad de hacer algo al respecto. Al escuchar hablar al dios humano ahora, no me sentí lleno de la necesidad de encontrar alguna manera de resucitarme y salvar a mis hijos. Si tuviera que adivinar, diría que es porque pensé que todos ellos, tanto hijos como nietos, resolverían las cosas por sí solos de ahora en adelante. Tal como lo había hecho yo, confié en que los niños se aplicarían a cualquier problema que se les presentara y harían todo lo posible para superarlo. Caminé lentamente hacia el dios humano. Era mucho más pequeño de lo que pensaba. Hasta ahora, ninguno de los dos se había acercado al otro más de lo necesario, así que no tenía una buena idea de su tamaño. Estoy contento, dije. Había vivido mucho. No diría que todo fue perfecto y seguramente dejé algunas cosas sin hacer. Cuando cerré los ojos, no todos los recuerdos que vi fueron buenos. Hubo fracasos y éxitos, pero aún así no lo habría vuelto a hacer. Yo estaba muerto. Mi trabajo había terminado y podía entregar lo que quedaba después de los vivos. Era una locura sentirme así cuando el tipo frente a mí me decía que planeaba hacerles daño. Pero no pude hacer nada al respecto. Mi corazón estaba tan en paz que apenas podía creerlo. Oye, Dios humano. No dijo nada. Estoy bastante seguro de que intenté decirte esto una vez. ¿Qué? Dijo finalmente. No creo que en realidad te odiara tanto. Creo que el dios humano parecía amargado. Claro, tal vez solo lo pensé porque justo en ese momento estaba ganando. Sylvia y Roxy todavía estaban vivas y nuestros hijos estaban todos sanos. Eris había muerto antes que yo, pero había llegado al final de su vida, no había sido culpa del dios humano. Si alguna pequeña cosa hubiera sido diferente, podría haber terminado odiando al dios humano con cada fibra de mi ser. Podría haberme convertido en una máquina cuyo único propósito era matar al dios humano, como el yo del futuro. Dudo que haya podido morir sintiéndose tan tranquilo como yo ahora. La persona que era ahora era el resultado de cómo sucedieron las cosas, nada más. ¿De qué estás hablando?, dijo el dios humano. Realmente no lo sé. Pero creo que gracias a ti puedo sentirme tan en paz. Si no hubiera tenido un enemigo tan claro, no creo que estaría tan contento ahora. Correcto. Eso era. Si no fuera por el dios humano, probablemente habría empezado a volverme holgazán cuando cumplí 20 años. Me habría casado con Sylvie, habría trabajado razonablemente duro y me habría esforzado lo suficiente. Habría llegado al final de una vida razonable, sintiéndome razonablemente contento, y luego habría muerto. Eso hubiera sido todo. Una vida así no habría sido mala en sí misma, pero no hay manera de que me hubiera brindado la satisfacción que sentía ahora. Incluso si en realidad no me arrepentí de nada antes de morir, es posible que hubiera deseado otra oportunidad, o volver a hacer algo, o regresar a algún punto del pasado. Solo tener un enemigo claro y un objetivo claro fue lo que me mantuvo avanzando hasta el final. Eso me había convertido en la persona que era ahora. Sigue hablando todo lo que quieras, murmuró el dios humano.
todavía no voy a dejarlos ir fácilmente. Oh, quiero decir, no fue por eso que lo dije. ¿Qué estaba tratando de decir? No era que hubiera algo que realmente quisiera decirle al Dios humano. Solo porque no lo odiaba no significaba que me agradara particularmente. Obviamente tampoco estaba planeando agradecerle. Con eso, nuestra conversación se acabó y nos quedamos allí en silencio. El ambiente era insoportable. Entonces, de repente, se me ocurrió algo. Me pregunto por qué vine a este mundo, dije, probando las palabras. ¿Cómo voy a saber?, murmuró el Dios humano. ¿Realmente no sabes nada al respecto? Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Realmente saliste de la nada, tan de la nada que ni siquiera yo me di cuenta hasta el incidente de desplazamiento. Al final, tampoco llegamos al fondo del incidente de desplazamiento durante mi vida. A Nanaosi se le había ocurrido una hipótesis extraña, y algo más podría suceder en el futuro. Si alguien me reencarnó deliberadamente, agradézcale de mi parte. De ninguna manera. Sí, lo imaginé. Me había rechazado rotundamente. Ah, bueno. El dios humano probablemente tenía mucha amargura que se moría por desahogar. Entonces, ¿qué me pasa ahora? Quiero decir, sé que morí. Sí, sobre eso. El dios humano me miró, todavía irritado. Normalmente, tu alma volvería a convertirse en maná, se mezclaría con otro maná y se reconstituiría en otra cosa. Pero eres de otro mundo, así que no sé qué pasa en tu caso. Correcto. Pensé que tal vez podría volver a ver a Paul y Giz después de mi muerte, pero supongo que no. Tenía sentido, pero todavía estaba decepcionado. Oh, bueno. Mis huesos deberían haber sido enterrados en el mismo lugar. Tendría que contentarme con eso. Noté que mi cuerpo se estaba desvaneciendo lentamente. ¿Era así como era volver a convertirse en maná? Así debe ser como funcionaba la muerte en este mundo. Quizás, justo antes de morir, los otros residentes de este mundo también vinieron a esta habitación blanca. Solo que si el dios humano no tuviera ganas de verlos, simplemente esperarían aquí para desaparecer. En ese sentido, era un poco como Yama, el dios que juzga después de la muerte. Sin embargo, este tipo apareció cuando la gente moría para sonreír y burlarse de ellos sobre sus vidas, así que es un Yama desagradable. ¡Puaj! El dios humano no lucía su habitual sonrisa. De hecho, estaba dando golpecitos con el pie como si no pudiera ocultar su molestia. Quería regodearse conmigo sobre su victoria y verme consumido por el arrepentimiento mientras me desvanecía, y estaba enojado porque lo había ignorado. Realmente era una cosa. Me paré frente a él. Mira, tal vez no me corresponde a mí decir esto, comencé. Vagamente puse una mano sobre su hombro. Pero dalo todo, ¿de acuerdo? Se va a enojar, pensé. Pero el dios humano se limitó a suspirar y dejar caer los hombros. Luego se quedó en silencio. Mientras lo miraba, eché un vistazo a nuestro entorno. Era de un blanco puro, como siempre. Y vacío. Mi cuerpo estaba a punto de desaparecer por completo, y poco a poco, mi conciencia también se estaba desvaneciendo. Quizás volvería a mi viejo mundo. Quizás me convertiría en algo más en este mundo. Tal vez guardaría mis recuerdos. Quizás no lo haría. No sabía qué pasaría, pero fuera lo que fuera, no me importaba. Incluso si mi mente y mis recuerdos permanecieran, incluso si naciera en un lugar 1.000.000 de veces peor que mi vida anterior, estaría bien. Nos vemos. Esas fueron mis últimas palabras. Cuando mi conciencia se perdió, pasé junto al dios humano y comencé a caminar. Seguí recto y no volví atrás. Fin del capítulo final.